Hola, hola a todos, muy buenas noches. Vamos a activar la cámara a ver si se puede ver bien. Y estamos grabando la segunda parte correspondiente a estas charlas de Exnutrient sobre el acuario plantado, específicamente sobre los sustratos nutritivos. Vamos a compartir la pantalla para seguir en donde estábamos, en donde nos quedamos y resolver la duda de nuestro compañero, que decía que todavía faltaba otras características que era los humus, era colocarlo, la cuestión de los humus, el humus de lombriz o el humus de composta, ¿no? Entonces, casualmente, a eso es lo que voy a explicar. Ahora, ¿por qué les explico esto? ¿Por qué les digo esto? Muchos, realmente, como acuarios, en los acuarios plantados hay muchas recetas en internet. Recetas hay muchísimas. Que funcionen, no lo sé. ¿Por qué? Porque te dicen sin fundamento alguno qué es lo que tienes que poner. Te dicen como si dominaran o como si conocieran bien la estructura química de todos los nutrientes del suelo para que te dijeran, vas a poner tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Unos les meten tierra negra, otros les meten tierra café, otra tierra amarilla, tierra blanca. O sea, hacen una mezcla de tierras. ¿Ahí ya me escuchan? Ya díganme, háganme señas porque yo no me doy cuenta. Perfecto, gracias, gracias, gracias. Bueno, seguimos grabando y bueno, les mencionaba que lo curioso es que hay gente que se atreve a decir que te dan una receta para hacer un sustrato nutritivo como si ellos supieran cuál es la composición química absoluta del suelo. Y eso es bien difícil de saber, incluso para un profesional de un edafólogo, es súper complicado conocer cuál es la concentración de cada nutriente en el suelo. ¿Por qué? Porque así como el suelo se compone de tres variables, limos, arenas y arcillas, cada una de ellas se compone de muchos componentes químicos. Principalmente los que nos pueden causar dolor de cabeza son las arcillas y las arenas. Entonces, por eso es que nos hacemos apoyo de esta herramienta que se llama triángulo de textura y de la herramienta que vimos previamente, que es el método de Boyokos por la ley de Stokes. Entonces, no es tan fácil, no es como que, pues le metes estos gramos y tantos gramos de este sustrato, de este tierra y esto. No. Si de entrada en un acuario les dicen, haz esto, huye, porque están hablando desde el punto empírico. Entonces, no saben realmente qué es lo que tiene ese suelo ni qué está recomendando. Incluso cuando te dicen, ponle ¿tierra negra de dónde? ¿O de qué? ¿Tierra negra húmica de bosque? ¿Tierra negra arcillosa? ¿Tierra negra de qué tipo? Porque la tierra negra no es igual en todos lados.
Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, les comento aquí que realmente la mejor forma de hacer un sustrato casero es esa. 20% limos, 20% limos, 50% arenas, 30% arcillas. Si no quiero ese sustrato, quiero hacer algo un poquito más compacto, pues entonces me voy a 45% arenas, 20% arcillas y 45%, perdón, 20% limos y 45% arcillas, para que yo quede justo en estos tres, en este punto, justo en este punto. En este punto estoy tocando tres tipos de suelos. Es o puede ser franco arcilloso o arcilloso arenoso o franco arcilloso arenoso. Entonces, aquí valdría la pena experimentar con este tipo de mezclas, ¿sale? Vamos a la siguiente. Otra de las técnicas que podemos hacer es que vamos a aplicar esta otra herramienta que se llama sistema de consistencia. Primero, el sistema de consistencia es que ya tengo mi mezcla. Si mi mezcla la puedo hacer bolita, la puedo hacer un cilindro y la puedo hacer un anillo, es una mezcla muy plástica. Quiere decir que tiene mucha arcilla. Y gracias a que tiene mucha arcilla, nuestro sustrato se va a compactar. No va a tener respiración en sustrato, no va a haber flujo de nutrientes y se va a generar anaerobiosis. Por lo tanto, este sistema no funciona para el acuario plantado, pero sí funciona para hacer una laguna, un estanque, un pantano, un criadero de carpas o de mojarras a flor de suelo. Para eso sí funciona, pero no para un acuario plantado. Tenemos un mensaje en el chat. Vamos a hablar también de eso, Gabriel, sobre la vida útil de cada uno de estos. Lo adecuado sería la parte de abajo, que es moderadamente plástico. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer un cilindro de arcilla, pero al momento de darle la vuelta, se fractura y no se puede hacer un anillo. En ese punto, nuestro sustrato es el adecuado. Y esa es la concentración de cada uno de los elementos que debemos de utilizar. A mí me ha favorecido ese porcentaje. 20% limos, vamos a regresar para que lo vean. 20% limos, 45% arcillas, 45% arenas. O 50% arenas, 30% arcillas, 20% limos. Esos dos porcentajes son los más adecuados porque si se dan cuenta caen en el tercio medio de esta zona. Tanto pueden estar jugando en toda esta zona, de aquí hasta acá. Entonces, toda esta zona que voy a marcar es la zona adecuada para poder hacer un sustrato casero. Nada más que hay que tomar en cuenta que si me voy a una cantidad muy grande de limo, si me voy a 50% limo, 40% arcilla y 10% de arena, voy a tener una cantidad muy grande de, de sustancias que no se van a sedimentar. Entonces, yo sinceramente recomiendo solamente trabajar en este triángulo, en esta zona. De aquí ustedes pueden hacer sus experimentos a como ustedes gusten, no aumentar la cantidad de limos más allá del 25%, un 30% de limos sería adecuado para un acuario plantado densamente desde el primer día, para que desde el primer día nosotros atasquemos ese acuario con plantas, un 30% de limos es una buena opción.
pero la gran mayoría no tiene el recurso económico para gastarse 10,000, 20,000 pesos en plantas para un acuario densamente plantado. Entonces, lo recomendable es disminuir todavía, irnos a 20% de limos, una menor cantidad entre 30 y 50% de arcillas, que yo considero adecuado entre 30 y 40, y una cantidad de arenas, pues bien que puede ser entre 50 y 45% de arenas, ¿no? Para mí esa es la mejor opción. Regresamos a la siguiente. Como está aquí en esta zona, lo mejor sería trabajar en esta zona, en este triangulito, para no meternos en problemas. Tenemos un chat. Dice, que me había mudado de nuevo. Bueno, yo creo que sí es la transmisión, pero como se está grabando, lo vamos a poder ver después. ¿Cuáles son los sustratos que no me van a servir? Pues estos que son sumamente arenosos, es decir, aquellos sustratos, por ejemplo, que dicen, yo solamente le voy a poner tesontle. Es tanta la arena, tanta la cantidad de rocas, que permite mucho flujo de agua en el interior, está muy suelto y no permite que las raíces se abracen, se agarren. Y eso es lo que pasa en muchos acuarios con puro tesontle, porque lo tienen ahí y es ligero y la planta no se siente firme y por lo tanto muere. Diferencia de que si tienen puro sustrato, por ejemplo, pura arena sílice, la arena sílice se compacta un poco más, permite un flujo moderado de agua y permite que la planta esté ahí, pero no tiene nutrientes. Entonces, también puedes hacer un sustrato inerte con solamente arena grano de oro, que es un tipo de arena sílica, pero no arena sílice delgada o fina, porque se compacta tanto que aplasta y asfixia la raíz. Esa arena blanca que le llaman arena sílice no nos sirve tampoco. O tiene que ser grano de oro, que es la mejor de todas, o arena para construcción bien lavada, bien limpia, bien neutralizada con ácido. Esas son las dos opciones que yo puedo darles para un sustrato inerte, para un acuario plantado con sustrato inerte. Para un acuario plantado con sustrato nutritivo, nos vamos a enfocar a esta sección, a las franco-arcillosas. ¿Sale? Y las pruebas son como lo que les decía, hacer una esferita, hacer un cilindro. Si le doy la vuelta, no es buena para un acuario plantado. No puedo. Si formo el anillo, no es adecuado. Si trato de darle la vuelta y se fractura, esa sí, ya es adecuada para un acuario plantado, porque sí permite el crecimiento de las plantas, la movilidad de la raíz y el paso de agua a través de ellos. ¿Vale? Hasta acá, con respecto a lo que nosotros hemos checado, ¿hay alguna duda? Estas son las bases para entender lo que viene. Entonces, si hay dudas, adelante, ¿eh? Pueden escribir en el chat o levantar la mano. Eh, con respecto a eso, ¿por qué muchas de las personas que adquirimos sustrato nutritivo casero nos funciona si tú mismo dijiste que las personas, incluso las que lo hacen, no tienen el conocimiento con respecto a qué es lo que están agregando a la mezcla? Más sin embargo, hay tiendas, pongámosle yo cuando experimenté con mi primer plantado, em, siento que no me funcionó muy bien, no me daba coloración en las plantas, las raíces no eran muy delgaditas, pero cuando lo adquirí con otra persona para el segundo montaje, me dio una mejor coloración en las plantas, se pusieron más gordas las raíces, perdón, los tallos se pusieron más anchos, en lo cual me ayudó bastante porque se aferraban bien al sustrato y la planta estaba más vigorosa. Entonces, esa es la cuestión de que por qué nosotros no entendemos todos estos tipos de temas, menos las personas que nos lo venden, pero aún así funcionan. Porque ellos quizás tienen ya la experiencia
con ese tipo de sustratos, ya experimentaron tanto que llegaron a una mezcla en donde funciona y a ellos les funcionó. O sea, es como una formulación que te digo, como cuando haces un atole, por ejemplo. La gente que hace atoles ya le sabe cuánto de agua, cuánto de maíz, cuánto de, no sé, algún otra azúcar si quieren ponerle, para que no quede ni muy aguado ni muy espeso. Pero si es la primera vez que lo vas a hacer y tú decides diseñarlo desde cero y lo armas, si no te documentas y si no conoces bien qué es lo que tiene, simplemente no vas a poder hacerlo. Y es lo que te pasó al principio, que lo compraste en un sitio en donde no estás seguro si esa persona tenía la experiencia suficiente para hacer ese acuario, ese sustrato. Si no lo tiene, no le va a salir. Ahora, otro factor es la calidad del agua que estás manejando, la cantidad de plantas, la química del acuario, la cantidad de luz, las proporciones de nutrientes. Entonces, no solamente se trata del sustrato, es un todo. Tú puedes tener un sustrato inerte como arena grano de oro y proporcionarle suficiente nutriente al agua y vas a tener un acuario plantado de muy buenas calidades siempre y cuando no dejes de meter nutrientes en el agua. Porque si dejas de meter nutrientes, la planta no va a tomar nutrientes de ningún otro lado y se va a morir. Entonces pasa exactamente lo mismo con los sustratos caseros. Los sustratos caseros son muy variables. Son tan variables que realmente una persona que es profesional tendría que dedicarse a hacerlos después de ya haber conocido cómo funcionan todos los sustratos de gama profesional. Porque es muy difícil, realmente es muy difícil hacer un sustrato casero. No, y cuando me digo, me refiero a hacer, no quiere decir a la mezcla, al hecho de mezclo esto y ya. Eso es sumamente fácil, eso cualquiera lo hace. Pero a conscientemente saber cuáles son las condiciones que tiene cada una de las partes para hacerlo, eso no cualquiera te lo hace. Tenemos un mensaje en el chat. Dice, hay quienes hablan de que el sustrato depende de lo que mezcles. Así serán las plantas que pueden meter en el acuario. Ofrece sustrato para alta tecnología y sustrato para baja tecnología. Sin duda, eso es cierto, porque hay sustratos que van a tener más nutrientes, obviamente para un high tech, porque vas a necesitar muchísimas plantas, y hay sustratos para un low tech que vas a necesitar pocas plantas, poca luz. Entonces, eso es totalmente cierto, pero nuevamente eso es muy difícil hacerlo porque necesitas conocer, caracterizar bien los suelos. Y ahí es donde vamos a enfocar nosotros el aprendizaje. El aprender a mezclar esto con esto no nos sirve de nada. El aprender cuánto, en qué cantidades, en qué proporciones y la naturaleza de cada una de las partes, eso sí, ahí es donde está el verdadero oro. Y por eso mismo tenemos que empezar a estudiar los suelos de los cuerpos de agua. Tenemos dos cuerpos principales que son los ríos y los lagos. Los ríos normalmente tienen suelos rocosos y arenosos y los lagos tienen suelos franco-arcillosos o arcillosos. Si regresamos a nuestro triángulo de textura, quedamos que es arcilloso, arenoso, franco-arcilloso, arenoso. Este es un suelo de un lago donde podrían crecer las plantas bien. Dense cuenta, estamos en la zona adecuada. Mientras un suelo arenoso sería en esta zona, por ejemplo, un arenoso sería esto. Aquí ya sería muy difícil, pero sí habría plantas que podrían crecer en esta zona, así como hay plantas que crecen en las orillas de los ríos. Pero este tipo de plantas, ¿cuáles son? Son las plantas que son anfibias, aquellas que pueden vivir tanto fuera del agua como abajo del agua. El tule, el papiro egipcio, el alcatraz, plantas que tienen vida por encima del agua. Y aquí en esta zona, arcilloso arenoso, franco arcilloso arenoso, vamos a tener las plantas que en su gran mayoría van a estar abajo. Entonces, esa es la importancia, de conocer. De nada, William. Ahora sí, seguimos.
Entonces ya tenemos esos dos tipos de suelos, los de los ríos y los de los lagos. Nos vamos a enfocar en lo de los lagos porque esos son los que nos importan. Ahora, cuando vamos a un río de un lago, tenemos la estructura de un suelo lacustre. Hay mucha investigación sobre edafólogos que hablan sobre esto. Principalmente aquí voy a hacer una comparativa de los suelos que hay en México. Primero, después voy a hablar del mundo. En México, por ejemplo, hay diferentes tipos de formación. La formación azteca, teotihuacana, zacatenco, totolcingo, barrilanco, becerra, tacubaya y tarango. Son zonas en donde ellos hicieron un muestreo, ¿no? Aquí hay una profundidad, no hay datos sobre la profundidad de la cual muestrearon, pero aquí sí hay datos de 5 a 6 metros, de 6 a 7 metros, de 7 a 8, de 8 a 33, de 33 a 80 metros. Son diferentes estratos, ¿no? Y ahora me voy a lo que hay en la composición, ¿sale? La composición es de importante, porque aquí dice que hay cenizas alteradas y arenas. Estas cenizas son de origen volcánico. En la parte de hasta arriba de nuestro sustrato donde crecen las plantas vamos a tener cenizas o arenas. Eso es importante. Después, abajo, se han encontrado arcillas, arenas volcánicas con pómex y un material que se llama caliche. Entonces, esos tres materiales importantes que se encuentran. Más abajo se encuentran limos arcillosos, cenizas volcánicas, alteradas e inalteradas, perdón, y microfósiles, que los microfósiles no son de importancia para el acuario plantado, pero están ahí. Y mucho más al fondo vamos a encontrar depósitos aluviales, lacustres de grava, arena, limos y arcilla. Principalmente en estas zonas que estamos encontrando, arenas, limos y arcillas. Los tres componentes del suelo. Y eso es a donde quiero ir. Que para cualquier tipo de sustrato necesitamos esos tres, arenas, limos y arcillas. ¿Cuáles van a ser los tipos? Vamos más adelante. Acá está una estructura de un suelo lacustre. Desde 0 metros dicen que hay rellenos artificiales, que pueden ser, no sé, alguien que se le ocurrió tirar escombro en un lago y obviamente va a quedar ese escombro. Pero inmediatamente después, ¿qué vamos a encontrar? Limos arcillosos, limos arenosos, de color negro, de color café oscuro. Es decir, vamos a encontrar una gran cantidad de materia orgánica, muchísima materia orgánica. Y esa materia orgánica pues es la que da lugar a que haya brotes de microalgas, crecimientos de plantas, agua verde o hasta algas filamentosas, que es lo que vemos en los fondos de los lagos. Entonces, no es una buena idea tener un fondo en un acuario plantado con muchísimo limo arcilloso. Es mala idea, porque seguramente vamos a tener brotes de algas. Desde ahí estamos viendo que es mala idea. Vamos abajo, limos arcillosos grises, limos arenosos, cafés oscuros. Esos ya son importantes. Esos ya valen la pena utilizarlos en el acuario plantado. Limos arcillosos verdes y hacia abajo hay arenas cafés, rojizas oscuras, limos arcillosos cafés oscuros, etcétera. Esta imagen se va a quedar en la presentación para cuando ustedes quieran ver más o menos cuáles son los horizontes de un lago, para darnos cuenta de cuál es la zona que más nos interesa. Y en este caso hay varias zonas dependiendo del consumo de nutrientes. Nos pueden eh, importar los limos arcillosos que son café oscuros, los limos arcillosos café rojizos o los limos arenosos arcillosos hasta acá, café grisáceo oscuro. Son los más importantes, ¿vale? Posterior a ello, aquí ya las estructuras ya los definen. Por ejemplo, este es un artículo publicado hace mucho tiempo, en 1998, en donde dicen que hay componentes como aloctona, que consiste en minerales detríticos,
¿Qué quiere decir heces? Plantas descompuestas, animales muertos. De ahí salen esos tipos de humus y salen diferentes tipos de nombres de minerales y entre ellos la arcilla que componen el suelo. Obviamente, si nosotros nos vamos a poner a buscar cada uno de esos, nos va a salir un sustrato carísimo. Entonces, vale la pena que nos enfrentemos al hecho de que vamos a utilizar solamente limos, arcillas y arenas. Entonces, esos son los componentes. Esto también se va a quedar por si alguien quiere ver posteriormente unos componentes. Tenemos algo en el chat. Se dice, ¿se puede tener arcilla? Solo basta tener una buena filtración. Eso depende mucho, porque puedes tener arcilla con una buena filtración, pero eso no te garantiza que las raíces sean sanas. Quizás tienes una zona muy anaerobia en esa parte y no vas a tener el 100% de salud. Por eso es que salen plantas con la raíz negra, oliendo a sulfuros, a huevos podridos, porque esa zona tiene anaerobiosis. Y si hay anaerobiosis, no hay un correcto movimiento del agua, que sí es normal que exista, pero no en abundancia. Entonces, eso es también importante tomarlo en cuenta. Aquí hay, Perdón, maestro. claro, dime. Sí, comentando al comentario que realicé, fíjese que yo realicé el experimento y en mi caso tengo buenas raíces, incluso tengo pelos absorbentes en las plantas y veo, por ejemplo, he estado experimentando y en mi acuario ahorita hay partes donde de hecho no tengo sellado el sustrato Ujú, y y no tengo alga ni tengo ni se me ahora sí que depende le digo de mi filtración, no tengo alga, mi columna de agua no se enturbia y cuando llega a enturbiarse en una hora ya está totalmente limpia. Entonces, el comentario era que sí se puede tener una buena filtración. pero si te das cuenta, entonces, tú me estás diciendo que en una hora se limpia, entonces no son arcillas. Lo que tú tienes son limos, porque las arcillas no se sedimentan en una hora. Las arcillas tardan en sedimentarse de 2 a 48 horas. Los limos sí se sedimentan entre 40 minutos hasta 2 horas. Entonces, eso es importante diferenciar que hay limos orgánicos y limos inorgánicos. Hay limos inorgánicos que parecen arcilla y nosotros decimos es que son arcillas y realmente no, no son arcillas, son limos inorgánicos. Eso lo vamos a platicar más adelante, pero si se te da a ti la oportunidad de que en tu acuario no tengas un sustrato que selle con ese tipo de partícula fina que se sedimenta en menos de una hora, pues no vas a tener problemas de alga porque normalmente esos limos inorgánicos no tienen nutrientes, entonces son relativamente inertes. Y vas a tener una buena filtración que va a evitar que, el- que las algas aparezcan, ¿no? Ahora, aquí hay un artículo, es relativamente reciente, del 2018, que es la caracterización química de un sedimento en un ecosistema lacustre. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si químicamente ya sabemos qué es lo que tiene el sedimento, nosotros ya vamos a poder hacer un sustrato adecuado, ¿vale? Aquí están los principales parámetros que se midieron en el agua de ese suelo disuelto. Ellos lo que hicieron fue tomar una muestra, así como lo vimos en las botellas, lo metieron, lo agitaron, disolvieron los nutrientes, sacaron el agua clarificada y esa agua clarificada la midieron las concentraciones. Por ejemplo, el pH de ese lago, de acuerdo a sus mediciones, había zonas en donde el pH era de 7,53 y zonas ácidas de 6,76. Entonces, es una zona de pH pues adecuada, una conductividad de 3,18 decisiemens sobre metro
lineal y otra que es 1.56. Quiere decir que no es agua salobre, es agua dulce, es un agua adecuada. Y aquí otros nutrientes, por ejemplo, nitrógeno de nitratos, que vean la cantidad de nutrientes son 3.67 miligramos por kilogramo del suelo utilizado. Es muy poquito nitrato. El fósforo, son aquí cantidades altas de fósforo, 39.8 miligramos por kilogramo de suelo. El potasio, vean las cantidades altísimas del suelo que tiene ese potasio, son prácticamente 1 gramo por kilogramo de suelo. El calcio son 3, casi 4 gramos por kilogramo de suelo. El magnesio, 1.2 gramos. El sodio, 1.3 gramos. Azufre de sulfatos, 6, casi medio gramo, 625 miligramos. Hierro, 380. Zinc, manganeso, cobre y boro en menores cantidades. Pero vean, son todos los nutrientes, macros y micronutrientes que nosotros tenemos que suministrar al acuario. Entonces, ahí se fundamenta todavía más el hecho de que tú tienes que suministrar micros más cuando tienes un acuario que es de sustrato inerte. Hay gente que no los pone y luego por eso preguntan, híjole, ¿por qué mi planta está así? Pues no estás agregando micros. Entonces aquí se justifica el hecho de que la planta absorbe esos micronutrientes y estos son los principales, micros y macros, para cuando la planta toma de la raíz. Porque sí, la planta se absorbe nutrientes de la raíz, pero no un 100%. La nutrición de las plantas es normalmente un 90% foliar, en el caso de las plantas acuáticas, y un 10% nutrición radicular. Ciertos nutrientes forzosamente van a entrar por la raíz, no van a poder entrar por la hoja. Entonces es totalmente necesario que haya esos nutrientes en un acuario plantado. Acá vamos a ver a la siguiente, si nos da tiempo todavía. Aquí está una estructura visual de cómo se ve un suelo lacustre. Un relleno artificial, que es lo que normalmente se ve en las calles, ¿no? Depósitos, depósitos lacustres y una importante cosa que es la laterita culobionada, la laterita in situ y el limo. Entonces, este material laterita, este material es el material principal que nosotros deberíamos de utilizar en nuestro sustrato nutritivo casero. Y se los vamos a explicar. ¿Hasta acá hay alguna duda? Nos quedan 4 minutos. No, si no hay duda, recuerden, nos salimos y reingresamos en el mismo link. Voy a tratar de ingresar lo más rápido posible para ir aceptándolos. ¿Sale? Voy a detener esto y finalizamos y nos vemos nuevamente en el mismo link. Nos vemos en la parte 3.